Muy bien. Siguiendo con los videos de las pruebas de hipótesis en Jamovi, vamos a hacer una prueba de hipótesis para grupos independientes, para diseños cuasi experimentales o experimentales para muestras independientes, ¿ya? Entonces, este tipo de prueba se aplica para dos grupos independientes, es decir, uno no tiene relación con el otro, y grupos independientes, y también para diseños cuasi experimentales o experimentales, como les acabo de mencionar. ¿Cuál es la hipótesis acá? El diseño cuasi experimental o experimental consiste en que yo tengo dos grupos, solamente dos grupos. Uno va a ser el grupo control y el otro será el grupo experimental o el grupo de tratamiento. En el grupo experimental, lo que hacemos es modificar la variable, es decir, puedo aplicar un nuevo tratamiento, una nueva metodología, y en el grupo control hago lo habitual, ¿no? Si quiero hacer una nueva metodología de alguna clase, lo aplico en el experimental y en el grupo control lo hago de forma habitual. Entonces aquí la hipótesis nula va a ser que no hay diferencia significativa entre el grupo control y el grupo experimental, es decir, las medias son iguales, no hay diferencia significativa. Y la hipótesis alterna es que las medias sí son significativamente diferentes para el grupo control y el grupo experimental, ¿ya? Entonces, yo voy a aceptar la hipótesis alterna si es que el P es menor a 0.05, pero si el P es mayor o igual a 0.05, entonces aceptaré la hipótesis nula. Quiere decir que no hay diferencia significativa entre las medias del grupo control y grupo experimental, por lo tanto, el programa que yo estoy planteando o el tratamiento no es eficiente. Esa sería mi conclusión final, ¿ya? Bueno, vamos a proceder a hacer la prueba. Ahora, hay dos también pruebas que puedo utilizar. La prueba paramétrica, que es la prueba T para muestras independientes. Acá le voy a poner prueba T para muestras independientes. Para aplicar la prueba T para muestras independientes, necesito comprobar dos supuestos. Número uno, la normalidad de los datos. Y número dos, debo comprobar la homogeneidad de los grupos. ¿Qué es esto de la homogeneidad de los grupos? La homogeneidad de los grupos quiere decir que al iniciar la investigación, los dos grupos tienen que ser similares. Si estoy aplicando de repente un tratamiento para la autoestima, los dos tienen que tener el mismo nivel de autoestima. A eso se refiere la homogeneidad. Lo que se hace en la homogeneidad es una prueba de varianzas con la prueba de Levene. Entonces, estos dos supuestos son los que debe cumplir para aplicar la prueba T para muestras independientes y utilizar una prueba, es decir, una prueba paramétrica. Pero, ¿qué sucede si no cumple ningún supuesto o cumple la normalidad pero no la homogeneidad? Allí voy a usar una prueba no paramétrica, que es la prueba de Mann-Whitney. Acá le voy a poner U de Mann-Whitney. Listo, esto es lo que vamos a hacer ahorita, ¿ya? Entonces solo quiero que quede claro, tengo también otro video en el que explico esto mismo, pero con SPSS lo pondré en la descripción del video para que usted de repente con la teoría se pueda complementar un poquito más. Ya, entonces teniendo esto en mente, vamos a ingresar los datos. Aquí vamos a ingresarlo de forma diferente. Acá yo tengo pretest, tengo posttest del grupo control y del grupo experimental. Entonces voy a ingresar una variable con el pretest, solo el pretest de primero del grupo control. Ya, entonces eso vamos a hacer acá. Voy a copiar los datos. Perdón, acá no sé qué sucedió. Vamos a intentar recuperar un dato que se nos ha perdido y ahí está. A ver, entonces vamos a copiar lo del pretest rapidito, control C, le copiamos, vamos a ir acá a Jamovi y en Jamovi vamos a poner aquí, listo, voy a hacer clic para editar a la variable y aquí le vamos a poner una P nomás de pretest, aunque se va a confundir con el otro, ¿no? Pretest, para diferenciar del otro le vamos a quitar el espacio, así pegadito.
y le vamos a poner en tipo continuo, diferenciar de la otra prueba que tengo acá los datos del video que acabo de grabar, ¿no? Acá le vamos a poner pretest, es esto, pero todos estos datos que acabo de ingresar es del grupo control, entonces debo crear una nueva variable, aquí, nueva variable, y le vamos a llamar grupo, de esta forma, así. Ya, entonces voy a ingresar, le voy a poner código 1 y al otro código 2, ¿ok? Y luego voy a editar el nombre. A este le voy a poner grupo control al número 1 y al número 2 le pondré grupo experimental. Entonces ya tengo el ingreso. Lo que estamos haciendo es generar una variable en la que están las etiquetas. Como todo lo que acabo de ingresar es del grupo control, le pondré código 1. 1 le he puesto al grupo control. Entonces, si ustedes ponen 1, 1, 1 a todo, les va a salir grupo control. Es lo que queremos. Vamos a ingresar unos cuantos, vamos a ir copiando y pegando hasta completar todo esto. Ya, listo, ya ingresamos todo esto, es grupo control. Ahora vamos a copiar el pretest del grupo experimental. Entonces, vamos a pasar aquí. Vamos a ir en el grupo experimental pretest, vamos a copiarlo. Copiamos y lo pegamos aquí en Jamovi. Acá le ponemos control V y aquí le ponemos 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Y por acá vamos a copiar control C y le vamos a ir pegando. Control C, control V y ya está. Copiamos, acá le ponemos 2 y ya tengo el grupo. Entonces tenemos grupo control, grupo experimental del pretest. Al costadito vamos a ingresar el post-test. Vamos a poner aquí, vamos a ir al post-test, copiamos, control C y lo pegamos. Acá, vamos a pegar, control V, ya. Esto le vamos a editar y le vamos a poner post-test. Post-test. Acá le vamos a poner continuo y listo. Y ya. Acá está el post-test del grupo control. Ahora lo mismo haré con el grupo experimental. Creo que copié el del experimental y no el del control. A ver, vamos a copiar post-test, grupo control. Vamos a copiarlo nuevamente, el grupo control, lo voy a pegar, sí, porque este post-test debería ser el grupo control. Entonces, si lo pegué, no, ahí está, este es, ¿no? Del grupo control, y aquí el post-test del grupo experimental. Post-test del grupo experimental, ¿no? Ya está. Acá lo ponemos esto acá. Post-test del grupo experimental. Listo. Cuando ya tenemos ingresados los datos de esta forma, debemos hacer la prueba de normalidad. Entonces, para comprobar los supuestos, ¿ya? Para recapitular lo que hicimos, hemos ingresado aquí la data, tenemos aquí el pretest, hemos ingresado una variable de clasificación de grupo control, grupo experimental, tenemos el pretest, tenemos el posttest, y ahora vamos a ir a donde dice pruebas T, pasamos prueba T para muestras independientes, y aquí vamos a comenzar, ¿ya? Vamos a pasar entonces el pretest, que es este de acá. Este es el que nosotros hemos hecho recién, pretest. Vamos a pasar el grupo aquí en variables de agrupación y aquí vamos a verificar los supuestos, ¿no? Vamos a ver si tiene normalidad y si también es homogéneo. Vamos a poner esto de aquí de homogéneo y lo vamos a analizar, ¿ya? Entonces, lo primero que debemos hacer es verificar la normalidad de los datos. Aquí vemos que la prueba T del pretest aquí es mayor a 0.05, por lo tanto sí tiene distribución normal, cumple. Pero la homogeneidad de las varianzas, acá vemos que el P, no les puse aquí cuál es la hipótesis, voy a ir. En la homogeneidad de las varianzas también voy a tener una hipótesis nula. La hipótesis nula va a ser aquí que las varianzas son iguales. Las varianzas son iguales. Esto de decir que las varianzas son iguales implica que los grupos son homogéneos. Y la hipótesis alterna es que las varianzas no son iguales, son diferentes.
quiere decir que si yo acepto la hipótesis alterna, quiere decir que los grupos no son homogéneos, y la hipótesis nula que los grupos son homogéneos. Para aceptar la hipótesis alterna se mantiene que el P debe ser menor a 0.05, y para aceptar la hipótesis nula sería que el P valor tiene que ser mayor o igual a 0.05 para que las varianzas sean iguales, ¿no? Para que sea homogéneo. Y aquí me estoy fijando, según la prueba de Levene, el P es 0.08, quiere decir que es mayor a 0.05. Como es mayor a 0.05, implica que sí los grupos son homogéneos. Estoy haciendo esa comparación en el pretest, está bien. Los grupos son homogéneos y tienen distribución normal. Entonces podría comparar aquí la prueba T. En la prueba T es para comparar las medias al iniciar. Aquí me está diciendo el P es mayor a 0.05. O sea, acá me está indicando que no hay diferencia significativa. Estoy aceptando la hipótesis nula. Es decir, las medias son, no podemos decir igual porque en matemática el igual es diferente que a estadística. En este caso no hay diferencia significativa. ¿Ya? Entonces no son diferentes y tiene lógica porque estoy en el pretest. Ahora voy a analizar con el post-test. Estas tablitas lo debo copiar, pegar al otro lado. Voy a pasar el pretest, voy a acá poner post-test y voy a pasar. En el post-test, aquí, ya no voy a hacer la prueba de homogeneidad porque se supone que aquí sí debe haber diferencia entre las medias, pues entonces no van a ser homogéneos ya los grupos en el post-test. Pero la normalidad de los datos sí me da mayor a 0.05, o sea, sí tiene distribución normal, está bien. Para aplicar una prueba paramétrica, la prueba T para muestras independientes me indica que el P es menor a 0.05, por lo tanto, acepto la hipótesis alterna, es decir, las medias de los dos grupos son diferentes. Esto implica que hay diferencia significativa entre el grupo control y el grupo experimental en el post-test. Entonces, esto puedo concluir diciendo que la prueba o el tratamiento o el programa que yo estoy implementando es eficiente. Entonces, sí. Si no me hubiera dado que no tiene distribución normal, ninguno de nada, entonces lo que yo hubiera hecho es pasar el pretest también y me hubiera ido a la prueba de Mann-Whitney. Le quito acá la prueba de T, le quito la de normalidad y me quedo solo con Mann-Whitney. En Mann-Whitney no necesito requisitos, acá solamente analizo. En el pretest es mayor a 0.05, es decir, no hay diferencia, tiene lógica. Estoy en el pre, no hay diferencia entre el grupo control y el grupo experimental. Y en el post-test es menor a 0.01, o sea, mucho menor a 0.05, o sea, sí hay diferencia significativa entre el grupo control y el grupo experimental. Entonces, por lo tanto, concluimos que el programa o el tratamiento sí fue eficiente. Bueno, eso es todo con respecto a las pruebas para muestras independientes. Muchas gracias.